Bien, ya estamos grabando. Y vamos a comenzar. Bueno, para el día de hoy ya solamente va a ser una clase corta. Espero una clase de que antes de una hora estemos terminando. Ya solamente cerrar con los temas que nos hacen falta de equilibrio químico. Al final, si tienen alguna pregunta sobre el examen, lo revisamos. Y pues nada más lo que tenemos para el día de hoy. Voy a comenzar presentando la pantalla. Bien, ya estoy presentando y tenemos dos temas para hoy: equilibrio químico para reacciones simultáneas y efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio. Vamos a comenzar con qué hacer en el caso de reacciones simultáneas. Pues la diferencia respecto a lo que vimos en los temas anteriores es que se va a formar un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Hasta ahora hemos visto ejemplos de una reacción que se relaciona con una constante de equilibrio y es suficiente para determinar la composición de equilibrio, que bueno, es la pregunta importante en estos temas. Sin embargo, en la realidad son muy pocas situaciones reales en las que con una sola reacción, que un sistema lleve a cabo una sola reacción química, dependiendo de las condiciones, pues empiezan a generar y a llevar a cabo lo que se llaman las reacciones simultáneas. Entonces, cuando más de una reacción se lleva a cabo simultáneamente, pues tenemos que involucrar los diferentes constantes de equilibrio, y el criterio de equilibrio se tiene que cumplir para todas las reacciones posibles. Bueno, luego el detalle es que una especie química aparece en más de una reacción. Entonces, en nuestro balance de masa tenemos que ver cuántas ecuaciones podemos formar, cuántas incógnitas tenemos, y también eso nos dará una idea de cuántas reacciones secundarias tenemos que plantear. Antes vimos que para un sistema reactivo a una temperatura y una presión constante, íbamos a alcanzar el equilibrio térmico cuando la energía de Gibbs alcanzaba un valor mínimo, es decir, que los cambios de Gibbs a esa temperatura, a esa presión, era cero. Esto es válido sin tomar en cuenta el número de reacciones que pueden estar ocurriendo, es decir, si son 2, 3 reacciones, seguimos en lo mismo, tenemos que cuidar que se alcance ese valor mínimo. Cuando esté involucrada dos o más reacciones, esta condición satisface solamente igual cuando ese mínimo se alcanza para cada reacción. Como lo hemos hecho en este capítulo, vamos a seguir considerando una mezcla de gases ideales, por lo tanto, la ecuación que aquí ven es válida, pero ahora la tenemos que aplicar para cada reacción. Lo que les decía, para encontrar la composición de equilibrio, tantas ecuaciones como incógnitas, eso, bueno, matemáticamente pues, siempre así tiene que ser. El detalle es que en ese tipo de problemas más complejos, no sé, cuando queremos hacer un balance en una sola ecuación, en una sola reacción, me encuentro que hay más incógnitas que ecuaciones. Y entonces eso es un signo de que hay otras reacciones que tengo que considerar. Vamos a hacer un balance de masa para cada elemento y eso va a generar una ecuación, pero nos van a hacer falta ecuaciones, y entonces esas ecuaciones que nos hacen falta tienen que venir de las ecuaciones de Kp para las otras
reacciones. Entonces, el número de relaciones Kp necesarias para determinar un equilibrio es igual al número de especies químicas menos el número de elementos en equilibrio. Recuerden, cada especie química te da una ecuación. Entonces, si te hace falta, respecto al número de elementos en equilibrio, que es el número de incógnitas, pues entonces las vas a buscar con ecuaciones de Kp. Por ejemplo, si tienes una mezcla de CO2, dióxido, monóxido, oxígeno molecular y oxígeno monoatómico, son necesarias dos relaciones porque, a ver, tengo 4 sustancias, pero nada más tengo 2 elementos, 4 menos 2, 2. Entonces me hacen falta 2 relaciones y esas tienen que salir de las reacciones secundarias. Sobre todo, bueno, en este caso vemos que esas reacciones secundarias van a tener que ver con disociación de oxígeno, es lo más probable, ya lo veremos en los ejemplos. Pues no hay nada nuevo que desarrollar en cuanto a ecuaciones, lo que ya conocemos hay que aplicarlo el número de veces necesario. Entonces vamos a ver ejemplos. Miren, empezamos con un problema que tenemos una mezcla de agua y oxígeno. Inicialmente tengo agua y oxígeno, 1 mol de agua, 2 moles de oxígeno, y empezamos a calentar hasta que alcancen los 4000 grados Kelvin y ahí a presión atmosférica y ahí nos detenemos. ¿Cuál va a ser la composición de equilibrio a 4000 grados Kelvin? Sí sabemos que al final tenemos agua de la composición original, oxígeno también de la composición original. Vamos viendo si también podría haber oxígeno y agua que pudo haber formado, pero bueno, son lo que sobró de la composición original, pero tenemos formación de hidrógeno y iones OH. ¿Cuánto de cada especie? Vamos a hacer esto más grande. Planteo una ecuación general de lo que me están platicando, agua más oxígeno, ¿sí? Y al final tengo presencia de agua, de hidrógeno, de oxígeno y de OH. ¿Cuánto? No lo sé. Entonces se me forman 4 incógnitas, X, Y, Z y W. Pero nada más tengo 2 elementos, nada más tengo el hidrógeno y nada más tengo el oxígeno. Tengo 2 ecuaciones. Hago el balance, 2 hidrógenos del agua más 2 por X del agua que sobra, más 2 por Y del hidrógeno, más W del OH. Ese es el balance para el hidrógeno. Luego del oxígeno tengo 5. 2 por 2, 4. 4 del oxígeno molecular más 1 del agua, 5. Por X del agua, que es al final, por 2Z del oxígeno molecular y más, no es por, más W del OH. Y aquí está mi segunda ecuación. Pero nada más tengo 2 ecuaciones y hay 4 incógnitas. Entonces, aparentemente parte del agua se está disociando en hidrógeno y OH. No tenemos ahorita con este método certeza de que esto esté realmente pasando, pero es una posibilidad y la vamos a analizar. Vamos a sacar resultados. Se tendría que hacer otro tipo de análisis para ver si realmente esa es la disociación que sucedió. Los números de Kp nos van a decir que sí, que es muy probable que eso haya sucedido. Al final vamos a ver que había otras opciones, pero que te llevan a los mismos resultados. Una propuesta es, mira, el agua se disocia en hidrógeno y en oxígeno. Entonces aquí está la primera reacción, la formación de hidrógeno y la formación de más oxígeno, ¿sí? Pero también cabe la posibilidad de que el agua se disocie en hidrógeno y en OH, ¿sí? Si no, ¿de dónde estaríamos sacando esos iones OH? Este par de reacciones son de las reacciones que encontramos en la tabla 28 del Cengel. Buscamos a 4000 grados Kelvin y bueno, de esa tabla tenemos el logaritmo de sus
constantes, de sus constantes de equilibrio, despejamos las constantes y es de 0.58 y 0.95. De acuerdo a lo que platicamos en la clase anterior, estos números significan que sí es real, sí es posible que avance y que lo notemos. Pero entonces decíamos, necesitamos otras dos reacciones. Entonces tenemos la ecuación de Kp para la reacción 1 y la ecuación de Kp para la reacción 2. La reacción simplemente con las etiquetas adecuadas. Sustituyo todos los valores que conozco, los valores que los conozco todos, conozco los moles totales, bueno, en función de las incógnitas, los moles totales son X, Y más Z más W, son los moles totales al final. Conozco los moles individuales, la presión me dicen que es a una atmósfera, conozco los coeficientes estequiométricos y tengo mi ecuación 3 y 4. Entonces aquí ya es un asunto de empezar a hacer álgebra, de empezar a simplificar, de despejar algunas variables, de sustituir unas en otras. No vamos a entrar en esos detalles, pero aquí están los resultados para X, para Y, para Z y para W. ¿Qué significa esa X, Y, Z y W? Que al final tenemos 0.271 de agua, 0.213 de hidrógeno, 1.849 de oxígeno y 1.032 de OH. Recuerden que el oxígeno estaba presente al inicio, pero también, y se estuvo consumiendo, pero también se estuvo formando, entonces su variación fue relativamente pequeña. Esto ya es una respuesta válida, ya nomás tendremos que analizar la composición real y compararla con nuestra cálculo como gas ideal. Podría ser diferente porque por hacer la consideración de gases ideales, pero para este caso las respuestas obtenidas son buenas. Se pudo haber utilizado, no, se pudo haber resuelto utilizando otra ecuación, decir que el oxígeno se disociaba en 2O, ¿sí? Como una de las dos ecuaciones. Bueno, en este caso el programa me dijo que no había oxígeno monoatómico al final. ¿Sí? Sí, no lo dice. En algo se basa quien planteó el problema, pero otra posibilidad pudo haber sido la disociación del oxígeno. Bueno, se tiene que hacer un análisis de gases al final. Si hubiera habido rastros o trazas de oxígeno monoatómico, pues hubiera sido la disociación del oxígeno, ¿sí? Pero hubiera sido otro problema. Es decir, lo que quiero darles a entender que para una mezcla inicial podemos tener diferentes resultados finales en teoría, pero las condiciones, la presión y la temperatura determina, junto con la segunda ley, obviamente, determina que sí se da y que no se da, ¿sí? Habrá que ver cuál es la constante de equilibrio de esas condiciones y posiblemente es muy baja. Vamos viendo otro problema similar. Ahora vamos a calentar aire, solamente aire. No es la idea de una reacción, es la idea de tener aire caliente a 5400 grados Rankine a presión atmosférica. Sin embargo, cuando calentamos ese aire, al final nos damos cuenta que tenemos oxígeno y nitrógeno, ¿sí? El aire, pero también tenemos oxígeno monoatómico y óxido de nitrógeno. Dice, ¿qué pudo haber pasado? Pues la temperatura era tan alta que empezaron a generarse reacciones de disociación. Entonces, el procedimiento prácticamente el mismo que el problema anterior. Planteamos mi reacción de oxígeno más nitrógeno. Recuerden que me dicen que solamente hay aire y aire seco. Aunque no lo aclaran, bueno, si no lo aclaran, pues nosotros tenemos que suponer que es aire seco. Entonces, hay un mol de oxígeno, ya lo habíamos platicado, por cada 4.76 moles de aire, lo que quiere decir que con un mol de oxígeno siempre lo están acompañando 3.66 moles de nitrógeno. Como hay disociaciones, pues voy a tener al final
X cantidad de nitrógeno, Y cantidad de óxido de nitrógeno, Z de oxígeno y W de oxígeno monoatómico. Hago mi balance, ahora es un problema de solamente dos elementos, oxígeno y nitrógeno, entonces de nuevo dos ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Qué reacciones se plantean? Aquí hay que buscar en las tablas reacciones que a la temperatura del problema, en este caso 5400 grados Rankine, tengan logaritmos de constante o ya la constante despejada en números, en valores que signifiquen que se va a dar la disociación, ¿sí? Recuerden, lo habíamos platicado en la clase anterior, que creo que el logaritmo tenía que ser mayor a menos 7, o mayor, bueno, si era menor a menos 7, no lo íbamos a, si era menor a menos 7, no lo íbamos a anotar, y si era mayor a 7, de seguro se alcanzaba el 100%. Bueno, estos valores nos dice que va a haber un avance, pero no van a ser al 100%. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Que nitrógeno más oxígeno forman el óxido de nitrógeno, pero que el oxígeno se está disociando en oxígeno monoatómico. De nuevo planteamos las dos ecuaciones de Kp para lo que llamo la reacción 1 y la reacción 2. Los moles totales vuelven a ser X más Y más Z más W. Y mis ecuaciones 3 y 4 pues van a ser esas ecuaciones de Kp. De nuevo hay que resolver y aquí están los números finales. Una de las preguntas que se hacían, bueno, que no lo escribí, que se hacían en este problema es si había la posibilidad de la presencia de nitrógeno monoatómico. Para que pudiera existir nitrógeno monoatómico, entonces el nitrógeno molecular se tendría que disociar. Pero 5400, la constante es de menos 22. Menos 22 está muy lejos por abajo del menos 7. Estos ya son números que te dicen esa reacción a esa temperatura no va a dar trazas de nitrógeno monoatómico. Son valores muy pequeños y entonces no vale la pena tomarla en cuenta y tampoco se vale incluirla en nuestras ecuaciones. Bueno, el problema desde el principio nos decía que se encontraba, pero bueno, en un problema real muchas veces en teoría al inicio no sabemos qué se puede formar y qué no se puede formar. Bueno, que el logaritmo de la constante sea un criterio para darte cuenta de eso. Otro ejemplo. Y un ejemplo que ya podamos relacionar con flujos de calor. Ahora voy a calentar vapor de agua durante un proceso de flujo estacionario a una atmósfera, porque quiero esa agua, que la tengo a 298 grados Kelvin, que alcance la temperatura de 2400. Es un reactor continuo, entonces, bueno, eso es un flujo continuo, entonces no es reactor, es calentador, y entonces hago pasar vapor de agua a 0.6 kilogramos por minuto. Pero la pregunta que yo quiero resolver es cuál es la tasa de transferencia de calor para que se lleve a cabo este proceso. Y nos dicen, contéstalo desde dos puntos de vista, suponiendo que a 2400 va a haber disociaciones y vamos a tener la formación de hidrógeno, de oxígeno y de otra vez de iones OH, o que no hay ninguna disociación. La reacción, los balances que hay que hacer, esta página pues es prácticamente lo mismo que platiqué en el primer problema. Consideramos la disociación del agua en dos caminos para formar hidrógeno. Bueno, en una para formar hidrógeno y oxígeno y otra para formar el OH. Todos estos números ya habíamos pasado por ellos en el primer problema. Aunque creo que fue a temperatura diferente, por lo tanto la composición en equilibrio es una composición diferente. Todo este procedimiento ya no lo repetimos, es similar a los dos problemas anteriores. La diferencia ahora es que hay que hacer un balance de energía.
las entalpías de los productos me dan las entalpías de los reactivos. Y bueno, hay que irnos a tablas y buscar para el agua, el hidrógeno, el oxígeno y el OH, las entalpías de formación. Como estamos calentando de 298 a eran 3000 grados Kelvin. A ver, aquí. Ah, caray, yo aquí escribí 2400, pero no, los cálculos están hechos. Después corrijo ese detalle. Los cálculos están hechos para 3000 grados Kelvin. Bueno, las entalpías de formación hidrógeno y oxígeno son cero porque son elementos estables, elementos estables. El OH y el agua sí tienen entalpía de formación que encontramos en tablas. Aquí hay números que no vamos a necesitar. Por ejemplo, en 9188 nunca lo vamos a ocupar, aunque se llenó la tabla, porque nunca tuvimos OHs a 298. El OH se formó hasta los 3000 grados, igual que que el hidrógeno. Ah, no, espérenme, sí hay que tomarlo en cuenta, pero no porque lo tuviéramos al inicio. Aquí sí hace falta un detalle interesante. Lo tenemos que tomar en cuenta porque es nuestra referencia, perdón, sí hay que tomarlo en cuenta porque es nuestra entalpía de referencia. Bueno, sustituimos, hacemos los cálculos y esto implica 103.380 kilojoules por cada kilomol de agua, lo que hay que añadir al sistema para calentar el agua. Me preguntan una tasa de transferencia de calor, entonces el flujo másico entre la masa molar del agua, porque lo hacemos por mol de agua, nos da que están entrando 0.033 kilomoles por minuto. Esos kilomoles por minuto por la cantidad de calor que hay que añadir por kilomol de agua nos lleva a los 3446 kilojoules por minuto de agua. Ya nomás algo que también vimos la clase anterior, hacer la comparación con un cálculo que supone no hay formación, reacciones de disociación. Si no hay reacciones de disociación, pues simplemente el agua se está calentando, va de entalpía a 298, entalpía a 3000, y en ese caso el balance de primera ley me dice que solamente necesitas 3120 kilojoules por minuto. Vean la diferencia con la realidad, porque en la realidad se va a estar formando las constantes de equilibrio, nos indican que sí se va a estar formando productos porque la temperatura es muy alta, ¿sí? Entonces, si tú añades nada más 3120 kilojoules por minuto, no vas a alcanzar los 3000 grados. Y dirás, ¿por qué? ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué me falla? Pues te falla que hay productos de reacción que no alcanzan a subir a los 3000 grados, y el 3120 es insuficiente para llegar al 3000, llegarás al 2000 y tantos. Hasta que añades 3446 podrás llevar a los 3000 grados, y entonces ahí te das cuenta de la presencia de productos que no habías considerado, que también se tienen que calentar para que todo el sistema alcance los 3000 grados. Bueno, estos fueron 3 ejemplos de reacciones simultáneas. Lo único, podríamos decirle, latoso en estos problemas es que hay que resolver un sistema de ecuaciones para 3, 4, 5 variables, dependiendo del sistema que te planteen. Bueno, aquí el ejemplo clásico, con pocos elementos es, si hay 2 elementos, pero hay muchas sustancias, pues generalmente va a ser un 4 menos 2, necesitas 2 ecuaciones extras, pero bueno, te puedes encontrar ejemplos donde nada más necesitas una ecuación extra, o ejemplos donde necesitas 3 o más ecuaciones extras a la originalmente planteada. Bueno, esto fue equilibrio para reacciones simultáneas. El siguiente tema ya nomás es algo que también nombramos la clase anterior, pero que se quedó a medio camino, y que fue la ecuación de Van Hoff.
Cuando nos hacemos la pregunta, ¿varía Kp con la temperatura? La respuesta pues es sí. La constante de equilibrio de un gas ideal depende solo de la temperatura, no depende de la presión. Ya lo habíamos planteado la clase anterior. En el estado estándar, bueno, esa energía en el estado estándar entre RT, signo negativo, es el logaritmo de Kp. Pero ahora vamos a desarrollar una relación donde la variación de la constante la podamos relacionar con otras propiedades. Para empezar, recuerden que este delta G lo puedo separar en delta H en el estado estándar menos la temperatura por delta S en el estado estándar. Y si derivamos respecto a la temperatura para ver el efecto precisamente de la temperatura, bueno, pues tenemos que incluir este par de términos y ver en qué resulta. Para empezar, a una presión constante, la segunda relación TdS es igual a dH menos BDP, se reduce solamente a diferencial de H porque estamos a presión constante, entonces el término BDP no tiene importancia. También T por diferencial del delta S de la entropía de referencia es igual a la entalpía porque delta S y delta H consisten en los términos de entalpía y entropía de los reactivos y de los productos. Entonces, los dos últimos términos de la relación de la diapositiva anterior se cancelan y la ecuación se reduce a entalpía, bueno, antes de hablar de entalpía de reacción, cambio de la entalpía estándar, que es, en otras palabras, lo que explicamos antes como la entalpía de la reacción a la temperatura T. ¿Sí? Entonces, lo que estamos encontrando es una forma de, bueno, lo podemos platicar en los dos sentidos, una forma de calcular constantes de equilibrio si conocemos la entalpía de reacción, pero la plática importante, la versión útil de esto es al contrario. Las constantes de equilibrio son relativamente sencillas de encontrar. En cambio, las entalpías de reacción no, son más complicadas. Entonces, esto más bien se vuelve un método para encontrar entalpías de reacción si conocemos constantes de equilibrio. Y esa va a ser la importancia real de la ecuación de Van Hoff. Vean que en esta ecuación, en esta última ecuaciones, ya estamos eliminando los supraíndices, los asteriscos. Los asteriscos nos indicaban que la presión constante, que nos encontramos una presión constante de una atmósfera. Que eso es importante aclarar con G, con energía de Gibbs, pero con entalpía para un gas ideal depende solamente de la temperatura, es independiente de la presión, entonces sale sobrando el aclarar que debe ser una atmósfera porque es lo mismo a cualquier presión. Bien, esa ecuación es una expresión de cómo varía Kp con la temperatura en función de la entalpía de reacción, es lo que conocemos con la ecuación de Van Hoff que utilizamos la clase anterior. Esa es la ecuación de Van Hoff, sin integrar. Pero para explicarla tenemos que integrarla. Y integrarla, pues el primer detalle es que la entalpía de reacción varía con la temperatura. Entonces, algo muy parecido a lo que nos sucedió con la ecuación de Clausius, que tuvimos que hacer una serie de simplificaciones para que la integral fuera muy sencilla, pues aquí también la vamos a hacer. Si nos queremos evitar problemas, si no tenemos información de la variación de la entalpía de reacción con la temperatura, bueno, pues tenemos que utilizarla en rangos de temperatura relativamente pequeños. ¿Qué es un rango de temperatura relativamente pequeño? Pues eso solo los ejemplos nos van a decir si es lo suficientemente pequeño o no. La otra, si sabes que tu rango no es pequeño, pero no tienes otra opción, pues por lo menos aquí tendrás una aproximación de tu entalpía de reacción. Entonces tomamos la ecuación de Van Hoff, la integramos
a temperatura, no, la integramos a entalpía de reacción constante y este es el resultado. La relación de dos constantes de equilibrio en una relación logarítmica es, y aquí viene incluso el autor nos pone el más o menos igual por la simplificación que estamos haciendo de que H de reacción no depende de la temperatura. Bueno, la entalpía de reacción entre la R universal por las inversas de las temperaturas. Y esta es la que utilizamos la clase anterior. Esa ecuación integrada, les digo, tiene dos implicaciones importantes. Tenemos un método para calcular entalpías de reacción a partir de constantes de equilibrio que son más fáciles de obtener. Y esa ecuación nos demuestra que en reacciones exotérmicas como la de la combustión, donde la entalpía de reacción es menor a cero, los procesos de combustión son menos completos a temperaturas elevadas. ¿Por qué? Porque la constante disminuye con la temperatura de reacción. Vean cómo esta reacción de carbono más oxígeno para formar CO2, pues a 1000 grados Kelvin, pues prácticamente nos avanzará, ¿sí? Una constante por 10 a la 20, pero ven cómo esa constante, a ver, perdón, lo estoy platicando al contrario, son menos completas, perdón, estaba imaginándome signos negativos, no, son menos completas, a altas temperaturas, sí. Lo que sí es más difícil es la disociación, la reacción contraria, pero carbono más oxígeno va disminuyendo con la temperatura. Esta es una reacción exotérmica. La contraria en la que estaba pensando, la endotérmica, pues eso sí, la flecha sería para arriba. Vamos a ver ya nomás un ejemplo. Calcule una entalpía de reacción. Me interesa una entalpía de reacción de un proceso de combustión del hidrógeno a 2000 grados Kelvin. Hidrógeno más oxígeno. Hidrógeno se quema con oxígeno y nos genera agua. El valor de la entalpía de reacción a 2000 grados Kelvin se puede calcular utilizando los valores de Kp. Bueno, esta frase lo que nos dice no es tan clara, es que yo tengo valores de Kp a 1800 y a 2200, pero no a 2000. Si van a la tabla A28 se van a dar cuenta de eso. Y es la A28. Creo que no va a ser la A28 porque son entalpías de reacción. Aquí seguí con la tabla A28 de las KP. Creo que va a ser otra tabla como la A26 o 27. Estoy casi seguro que va a ser la A26. Ahí va a haber algunas entalpías de reacción. Y vamos a ver que no, para esta reacción que sí están en esas tablas, pues no tengo valores a 2000. Tengo un poco más bajo, 1800. Tengo un poco más alto a 2200. Y de ahí saco los logaritmos de las constantes y ya lo convierto a constante a 1800 y a 2200. Entonces, fíjense, yo hago el cálculo suponiendo que voy a obtener una aproximación, relaciono las dos constantes, sustituyo la R, sustituyo las dos temperaturas. Entre las dos temperaturas, aunque yo estoy buscando el valor medio, pues hay una diferencia de 400 grados Kelvin. Aquí la pregunta, bueno, cuando hablaba de deltas T pequeñas, de diferencias pequeñas, y les preguntaba qué significa pequeño, pues diríamos 400 no es pequeño, 400 es una diferencia importante. Bueno, pues vamos suponiendo que no tenemos otra opción, resolvemos y encontramos el resultado. Bueno, perdón, acá está arriba el resultado de menos 251.698. Tengo otra opción para que esta ecuación deje de ser un más o menos igual y se convierta en un igual. Pues sí, lo que hicimos la clase anterior, buscando en tablas las energías de Gibbs, las entalpías y las entropías necesarias para hacer el cálculo.
hacerlo. Váyanse por ese camino difícil y van a llegar a un resultado de menos 251.663. Vean, la diferencia está en el 63 y en el 98 de las decenas para un número de miles, ¿sí? De cientos de miles, ¿sí? Entonces, la diferencia es prácticamente despreciable. El resultado aparentemente aproximado, en este caso que hemos encontrado con la ecuación de Van Hoff, habiendo una diferencia de 400 grados Kelvin, pues es prácticamente igual al que hubiéramos hecho buscando entalpías, entropías, energías de Gibbs de tablas. Entonces, consideren la ecuación de Van Hoff como una buena opción, a pesar de que siempre hay que mantener el aviso de que es una aproximación, porque estamos utilizando, bueno, porque estamos suponiendo que la entalpía se comporta como una constante, pero a su vez, una constante respecto a la temperatura, pero a su vez estamos utilizando un rango bastante amplio de temperaturas. Bueno, también el que dé buenos resultados, malos resultados, depende del sistema, depende de las condiciones. En este caso, también el autor Sengel elige un ejemplo en el que sabe que las diferencias son muy pequeñas. Esto no se puede generalizar. En cada caso hay que tomar las previsiones adecuadas y sobre todo si lo estás comparando, si vas a utilizar esos datos en, en algún proceso real, en algún experimento real. Pero la opción de Van Hoff siempre aparece como una buena opción a considerar como primer paso. Bueno, con esto era lo único que me hacía falta platicar de lo que utilizamos la clase anterior, la ecuación de Van Hoff. Dejarle de presentar. Acá es. Y bueno, y con este tema ya también estoy terminando los temas de la termodinámica de reacciones químicas y de equilibrio de reacciones químicas, que bueno, si bien no entran en los exámenes, sí era importante que los revisáramos, que los viéramos en el curso. ¿Alguna pregunta? Y si no es pregunta del tema, ¿alguna pregunta de lo del lunes? Solamente una pregunta. El lunes tenemos que entrar aquí para que usted nos dé las instrucciones, ¿verdad? Sí, es importante porque sí hay algunos detalles de los problemas que les tengo que explicar, qué es lo que van a estar viendo en el documento, ¿sí? Ah, está bien, gracias. Entonces sería igual el lunes a las 9, 9:05, como siempre. Va a ser una explicación corta de 10 minutos, de 5 o 10 minutos, de revisar el examen, de dar esa explicación y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, ya en Classroom se van a dar cuenta que va a aparecer una sección dedicada al examen 2, ahí va a aparecer el examen, ahí van ustedes al final sacarle sus fotografías. Por favor, ahora sí, como tenemos las 24 horas, sí va a ser obligatorio que lo que suban sea un documento PDF y solamente uno, ¿sí? No fotos, no formatos de fotografías, pásenlo a PDFs. En las indicaciones de lunes, también lo voy a escribir, va a quedar claro, pero sí, sí les pido que suban un archivo, uno solo PDF a Classroom, y eso es lo que voy a estar revisando. Entonces se lo llevan el martes, es el límite para entregarlo. Estoy seguro que muchos de ustedes el mismo lunes lo van a estar subiendo. Pero bueno, si no, ahí queda el límite hasta el martes. El miércoles no nos encontramos y nos volvemos a conectar el viernes a las 9.
ya para cerrar el curso, ¿de acuerdo? Ok, ¿Algún? profe. El Sí. viernes sería para que nos dieran calificación. O Bueno, calificaciones, en la sesión de Meet, pues no, eso ya es algo que les va a llegar a ustedes en lo individual, pero más bien quiero revisar la solución del examen, resolver cualquier duda al respecto y resolver cualquier duda respecto a, a tareas, exámenes, a todo lo anterior, ya para cerrar el curso, estando seguros de que no hay dudas respecto a lo que a lo que tienen como resultados, ¿sí? Ya después en el mismo Classroom o en el CIAO de forma individual, pues se van a dar cuenta cada uno de ustedes cómo les fue. La solución del examen la voy a subir a Classroom ese día, y sus exámenes calificados, igual como lo hice con el primer examen, los van a recibir, pero por correo electrónico, cada uno de ustedes, su examen, ¿de acuerdo? El otro detalle que también ese día tenemos que platicar, creo que muy pocos de ustedes están en esa situación, pero si hay alguien que esté en situación de extraordinario, pues ese día tenemos que platicar qué es lo que se va a hacer, ¿de acuerdo? Porque también no estoy seguro de quien esté en promedios que le lleven al extraordinario, si es alguien que todavía sigue el curso o es alguien que ya dejó el curso. También eso es lo que voy a investigar en estos días. Y si hay alguien que vaya a ser extraordinario, pues ese día también aclaramos de qué se trata y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Incluso si alguno de ustedes siente que está en situación de extraordinario, pues también contáctenme para preguntarme cómo vamos a hacer ese examen. Pero creo que la mayoría de ustedes no están en esa situación, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar. Ya fue todo por hoy.